En Sinaloa asesinan al periodista Javier Valdés, fundador del semanario Río 12 y experto en narcotráfico. Y en Jalisco atacan a Sonia Córdoba, subdirectora del semanario El Costeño, y a su hijo. Él murió, ella está grave. Acuchillan a un sacerdote en la Catedral Metropolitana, se reporta en estado crítico. El gobierno federal y estatal unen fuerzas para combatir el crimen organizado en Tamaulipas. Vamos por los objetivos principales, pero también vamos por los demás. Y vamos por sus actividades logísticas para afectarles, para lesionarles. Se registra otro enfrentamiento entre militares y huachicoleros. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que los maestros son los actores protagónicos de la reforma educativa. Por ello, toda mi gratitud y todo mi reconocimiento. Activan la contingencia ambiental fase 1 en la zona metropolitana del Valle de México. México fue uno de los países más afectados por el ciberataque que comenzó el viernes. Estados Unidos acusa a Siria de construir un crematorio en la prisión de Saidnaya, con el fin de no dejar evidencia de las ejecuciones en masa. México celebra el centenario de Juan Rulfo. Fallece el artista plástico Felipe Ehrenberg, impulsor de las ediciones de arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura en la Ciudad de México 17 grados centígrados. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están escuchando y nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, martes 16 de mayo del 2017, es un placer saludarnos, estar esta mañana con ustedes, esta mañana ya de martes, son las 6:32 de la mañana y estamos listos para informarles. Antes, saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua, a Miguel González, perdón usted, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, y en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado a plena luz del día, a las 12 del día, el periodista Javier Valdés, fundador del semanario Río 12 y también corresponsal del periódico La Jornada. Valdés Cárdenas circulaba a bordo de su automóvil cuando fue interceptado por hombres armados. Con la muerte de Valdés Cárdenas se elevó a 5 el número de periodistas asesinados tan solo en lo que va del año. Este periodista se caracterizaba por ser un experto en asuntos de narcotráfico. Escribía una columna en este semanario Río 12, Mala Hierba, así se titulaba la columna. De hecho, ayer lunes se publicó la última de sus columnas. Horas después de salir publicada, fue asesinado a tiros en un lugar céntrico, a plena luz del día, allá en Culiacán, Sinaloa. Así es, precisamente salía del diario Río 12 donde él se encontraba, salió y ahí a las puertas en una calle fue abatido. El presidente Enrique Peña Nieto condenó el crimen de Javier Valdés, expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros y reiteró su compromiso con la libertad de expresión y de prensa. Informó que dio indicaciones a la PGR para que apoye a las autoridades locales en la investigación de este indignante crimen. Por su parte, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ya inició una carpeta de investigación por el homicidio de el periodista Javier Valdés. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dijo que ya pidió a la Fiscalía del Estado colaborar con todo lo necesario para llegar a las últimas consecuencias del crimen, al que calificó como una afrenta grave a la libertad de expresión. Una afrenta terrible para la sociedad. De aquí, algo de la trayectoria de Javier Valdés. Periodista, escritor, pero sobre todo, ser humano. Le dolía la realidad sinaloense, un estado que en los años más recientes se vio envuelto en una ola de violencia como consecuencia del narcotráfico. A través de su trabajo, de sus libros y columnas, trató de reflejar ese dolor, ese sentimiento de frustración, señalando siempre a quien, para él, son los culpables de esta vorágine violenta.
Mi tarea como periodista fue recuperar esas historias, traerlas, regresarles la humanidad, los latidos, el torrente sanguíneo, el nombre, el apellido. Pero hay que contar estas historias, no contar muertos, contar historias de vida en medio de la muerte. Nunca se dio por vencido. Siempre encontró palabras de aliento para sus colegas. En todo momento abogó por la protección al gremio. Rechazó el normalizar la violencia en su contra. Nunca se acobardó. Mantuvo su labor periodística sin importar las amenazas. La tarea que me toca como periodista, en lugar de hacerme y voltearme para otro lado. Hace unos meses, tras la muerte de la periodista Miroslava Breach, Javier escribió: a Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno, no al silencio. Mala Hierba, su columna, fue baluarte del periodismo en Sinaloa. Cada semana reflejaba los deseos de Valdés por recuperar la paz en la entidad, por un futuro mejor. Escribió 4 libros: Mala Hierba, Mis Narco, Huérfanos del Narco y Narcoperiodismo. En todos ellos relató, sin censura, el drama del narcotráfico en México. Hoy es una víctima más de la violencia en contra del gremio periodístico. Su muerte, como su vida, resaltan la importancia de proteger al reportero, a la libertad de expresión. Descanse en paz. También hubo reacciones por parte de otras asociaciones internacionales y del país. Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se refirió al crimen como un hecho inaceptable que afecta a la democracia. Por su parte, Amnistía Internacional señaló que el crimen solo evidencia la alarmante situación de la libertad de expresión en nuestro país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a través de su cuenta de Twitter se sumó a la condena de este hecho, al que calificó como un intento de cortar la libertad de expresión e imponer el miedo. Mientras eso sucedía en Culiacán, Sinaloa, después supimos de este hecho. La subdirectora del semanario local El Costeño, Sonia Córdoba Oseguera, y su hijo, el también periodista Jonathan Rodríguez Córdoba, fueron atacados por sujetos armados mientras viajaban en su vehículo en el municipio de Autlán, Jalisco. El joven de 26 años murió durante el tiroteo. Sonia Córdoba, de 48 años, fue trasladada a un hospital de Guadalajara, donde en este momento se reporta su salud como grave después de este ataque también allá en Jalisco. Y por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también condenó el ataque a la periodista Sonia Córdoba y a su hijo Jonathan Rodríguez. Pidió a las autoridades una inmediata investigación en el caso, que lleve ante las autoridades a los responsables por estos hechos. Asimismo, envió su más sentido pésame a familiares y colegas por el fallecimiento de Jonathan y manifestó su preocupación por la recuperación de Sonia. También ante estos hechos de violencia contra periodistas, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones de Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados exigió que ya cese la violencia y también pidió la erradicación, sobre todo, de la impunidad de estos crímenes contra la libertad de expresión. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, Francisco Martínez Neri, pidió al Ejecutivo y a la Secretaría de Gobernación modificar los protocolos de protección a periodistas luego de estos lamentables hechos sucedidos en Culiacán y en Jalisco. Y en otros temas, también terribles, la tarde de ayer, mientras finalizaba una misa en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, el padre Miguel Ángel Machorro fue apuñalado, al menos en 3 ocasiones, por un sujeto. El sacerdote fue trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital para recibir atención médica de forma inmediata, pues su estado de salud se reportó como crítico. Ahí ve usted en la imagen al presunto atacante. Este agresor, que se identificó como John N. y aseguró ser un artista estadounidense, fue puesto a disposición del Ministerio Público para comenzar las investigaciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es México al Día.
Bueno, le dábamos cuenta de lo que había ocurrido en la Catedral Metropolitana en este ataque al cura. Bueno, la Arquidiócesis Primada de México condenó la agresión contra el religioso y aseguró que se trató de un hecho fortuito, por lo que no se van a intensificar las medidas de seguridad en la Catedral Metropolitana. Las medidas de seguridad son medidas de seguridad sobre todo para la protección de los fieles. No tenemos medidas de seguridad excepcionales para los sacerdotes, porque pues finalmente se trata de un tema de buena fe, pero de inmediato se aplicaron los protocolos y la persona fue detenida de inmediato. El cardenal Norberto Rivera, quien se encuentra en Roma, fue notificado de estos hechos terribles sucedidos en la catedral y pidió a través de Twitter orar por la salud del sacerdote herido. En otros asuntos, más temas de violencia, en Chihuahua fue asesinada Andrea Tie Corral, una joven de 20 años, estudiante del Tecnológico de Monterrey. Desapareció a la 1 de la tarde de ayer cuando se dirigía a Cuauhtémoc, localidad de la que era originaria. Por la tarde, agentes de la Fiscalía del Estado encontraron su cuerpo a 300 metros de la brecha que conduce al lago Jacales, en el municipio de Santa Isabel, a 40 minutos de Cuauhtémoc y a media hora de Chihuahua. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con él o los responsables, así como para establecer el móvil del crimen. Así de terrible fue el día de ayer. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Reynosa, Tamaulipas, una reunión del Gabinete de Seguridad Federal para evaluar la estrategia contra el crimen organizado en ese estado. Destacó la detención de importantes integrantes del Cártel del Golfo y afirmó que van a continuar trabajando con el gobierno de Tamaulipas para fracturar a este y a otros grupos delictivos. Siempre vamos por los objetivos principales, pero también vamos por los demás. Y vamos por sus actividades logísticas para afectarles, para lesionarles, y también vamos por el tema financiero. No se trata solo de la detención de algunos objetivos, va más allá. Tuvo una reunión con empresarios de Tamaulipas, se reunió con representantes de la sociedad civil, quienes reconocieron la labor que hace el gobierno federal. Hubo reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su presencia, hubo reconocimiento a la coordinación, al trabajo y hubo reconocimiento también al avance. Por cierto, se registró otro enfrentamiento entre militares y ladrones de combustible, esta vez en el municipio de San Francisco Tláloc, en Puebla. El tiroteo ocurrió cuando elementos del ejército encontraron 4 camionetas que transportaban combustible robado y los huachicoleros trataron de defender su mercancía con disparos. Tras el enfrentamiento, los ladrones de combustible huyeron rumbo al estado de Tlaxcala. No se reportaron personas heridas o muertas por estos hechos. El Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustible se reunió para analizar los avances y medidas adoptadas para enfrentar este ilícito. Se acordó crear grupos de trabajo en los estados de Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. Estuvieron presentes el Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación, el Director de Pemex, el Secretario de Marina y de la Defensa, así como el de Energía y de Hacienda. Este grupo de coordinación va a sesionar periódicamente para dar seguimiento a las acciones acordadas. México resultó ser uno de los países más afectados de América Latina por el ciberataque global que comenzó el viernes pasado. Esto lo dio a conocer la empresa de seguridad Kaspersky, que lleva el registro en tiempo real de las naciones más atacadas. A nivel mundial, los 5 países más golpeados por el virus informativo fueron Vietnam, Alemania, Estados Unidos, Japón y Rusia. Aquí en México, la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal pusieron en marcha protocolos para prevenir afectaciones a instituciones mexicanas. Debido a este ciberataque, la Conducef emitió algunas recomendaciones. Fin de semana en diversos países se desató un virus de computadora llamada ransomware. Este bloquea los archivos del usuario hasta que se pague un rescate o se acceda a las peticiones de quienes secuestraron la información. La manera en que se expande este virus es por medio de correos maliciosos, descargas de archivos infectados y páginas de internet falsas. Por ello, la Conducef emitió diversas recomendaciones para no ser víctima de este ciberataque. Entre ellas, mantener siempre actualizado
actualizado el equipo de cómputo, instalar un antivirus para navegar seguro por Internet, al usar una USB, cerciorarse que no esté infectada por algún virus, nunca compartir datos personales o financieros, hacer respaldos de su información en discos externos periódicamente y no hacer clic en enlaces sospechosos. Pero si ya resultó su equipo de cómputo infectado, lo más importante es resistir el impulso de pagar, ya que no se asegura recuperar los datos o el acceso al ordenador. Y ante cualquier duda es conveniente comunicarse a la Conducef al teléfono 01800 999 8080. Por otra parte, desde el 12 de mayo, la Policía Federal, para evitar afectaciones masivas, puso en marcha el operativo WannaCry, con la activación del protocolo de colaboración para la gestión de incidentes cibernéticos vinculados a este virus. Se dio atención al primer reporte de afectación correspondiente al sector privado. Se obtuvieron muestras de archivos infectados, se verificaron casos en instituciones del gobierno federal de infraestructura crítica y financiera y hasta el momento no se tiene registro de afectaciones del ransomware en estos sectores. Se han atendido vía telefónica consultas ciudadanas respecto a las recomendaciones generales para evitar una infección. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y de acuerdo con expertos, existen indicios que vinculan a Corea del Norte con el ciberataque mundial que afectó a por lo menos 150 países. Afirman que el código utilizado por este virus es similar a un intento de pirateo informático atribuido al gobierno de Pyongyang. Se trataría del grupo de hackers Lazarus, sospechosos también de haber irrumpido en el Banco Central de Bangladesh en 2016 y del ataque a Sony Pictures en 2014. Sin embargo, estos datos no son concluyentes y afirman deben analizarse versiones antiguas a WannaCry. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Nos vamos a comunicar con Oliver González, él es coordinador para la prevención de delitos electrónicos de la División Científica de la Policía Federal, pues para saber las implicaciones que tuvo este ciberataque en México. Oliver, muy buenos días. Buenos días, Pati, buenos días, Omar, buenos días al auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Pues como bien se ha comentado, por instrucciones de nuestro comisionado general, el maestro Manelik Castilla Cravioto, y de nuestro comisionado nacional, el maestro Renato Sales, que ha implementado un operativo para estar al pendiente, alerta y coordinados. Activamos un protocolo de colaboración con las instituciones del gobierno federal y de infraestructura crítica en el país para estar intercambiando información y poder tener la capacidad de reacción y contención ante un nuevo ataque cibernético de este tipo. El famoso, ahora ya famoso, el ransomware WannaCry, pues efectivamente es una pieza de código malicioso que infecta dispositivos de cómputo con la versión de Windows, del sistema operativo Windows, y lo que hace una vez que está infectado en el ordenador, busca los archivos de usuario, los archivos que contienen información y lleva a cabo un cifrado. Es un cifrado, le conocemos como un cifrado RSA de 2048 bits, un cifrado muy robusto que prácticamente es imposible descifrar los archivos cuando estos ya fueron comprometidos. En México, afortunadamente, tenemos la validación hasta el día de ayer y corroborando en las primeras horas de este día, ninguna afectación en las instituciones del gobierno federal ni de las instituciones que operan infraestructura crítica, incluyendo el sector financiero. No hay ninguna afectación y oficialmente tenemos registrados solamente 4 casos en el sector privado que se han asistido, se han atendido. Eso es la situación. Oliver González, me da mucho gusto saludarte. El gobierno mexicano ha tenido cooperación o comunicación con otros países precisamente para protegerse pues ante esta andanada, ante este ataque que también es internacional. Desde luego, la colaboración en materia de ciberseguridad es clave. Nosotros tenemos constante colaboración con 320 equipos de respuesta a nivel mundial. Formamos parte de una comunidad de estos equipos de respuesta y que estamos en constante comunicación. Fue así que se detectó a primeras horas de
del día 12 de mayo este ataque masivo, ¿no? Pero se viene siguiendo digamos que esta vulnerabilidad fue identificada 2 meses antes, esta vulnerabilidad que existía en los sistemas operativos Windows, y bueno, constantemente se envían alertas para que los administradores lleven a cabo las actualizaciones de los sistemas operativos. Así es, Oliver González, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana a explicar este complejo tema. Son nuevos ataques desde otra perspectiva, ¿no? Acostumbrados a los que vemos con armas, pero también igual de peligrosos y contraproducentes en varios sectores, sobre todo los financieros. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te pedimos sigamos en comunicación para seguir discutiendo, analizando o ver lo que sucede en estos días. Con todo gusto, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto celebró a los maestros en su día y entregó reconocimientos a profesores con una gran trayectoria. Marco del Día del Maestro, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las y los maestros del país han sido los actores protagónicos de la reforma educativa. Sí es un gran logro, sí es un gran avance que hoy tengamos un nuevo modelo para impulsar una educación de calidad, pero nada de esto sería posible. Difícilmente podríamos llegar a cumplir este objetivo, este anhelo y esta necesidad de país sin la participación comprometida, decidida de las maestras y maestros de México. Por ello, toda mi gratitud y todo mi reconocimiento. En Los Pinos, el presidente Peña anunció que para el próximo año escolar se contará con un nuevo material adicional a los libros de texto gratuitos que ya incluirán el nuevo modelo educativo. Vamos a recuperar algo que se había perdido, el libro del maestro. Este libro que precisamente permite ayudar a los maestros a cómo educar a las niñas y niños. Además, se instituirá el Premio Nacional de Innovación Educativa Jaime Torres Bodet. Este galardón se otorgará a las maestras y maestros que, en forma destacada, impulsan prácticas pedagógicas que logran mejorar el aprendizaje de los alumnos. En el evento, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que en las grandes hazañas del país siempre han estado presentes las y los maestros de México. Así como las maestras y los maestros derrotaron el analfabetismo, hoy tenemos que derrotar a la mala educación. Y hoy, nuestro gran reto es la hazaña para tener una educación de calidad. Hoy, nuestra hazaña es que podamos implementar este nuevo modelo educativo. En la ceremonia, el presidente Peña Nieto entregó reconocimientos a integrantes del magisterio con 30 y 40 años de servicio educativo. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. Y con motivo del Día del Maestro, la CENTE encabezó varias marchas en al menos 9 estados del país. Entre estos estados, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México. Aquí, en la capital del país, los integrantes del magisterio salieron en punto de las 10 de la mañana del Auditorio Nacional, marcharon por Reforma hasta llegar a la Secretaría de Gobernación, donde realizaron un mitin. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reiteró que las marchas y bloqueos carreteros en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero han afectado al sector. Todavía hay personas que para defender sus intereses bloquean el progreso de los demás. Claro que hay un impacto. Si no me falla la memoria, en el mes de febrero del año pasado, la ciudad de Oaxaca trae los niveles de ocupación más altos de su historia. Y ya para el verano, ya había caído cerca de 30 puntos. El Instituto Nacional Electoral identificó más de 2.700 secciones que presentan algún tipo de dificultades para la organización de los comicios el 4 de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. 35% presenta algún tipo de riesgo debido a la inseguridad. El resto porque están en zonas residenciales, son zonas de difícil acceso o los ciudadanos sorteados únicamente habitan sus viviendas en determinadas temporadas. El Instituto Electoral del Estado de México realizó el primer simulacro del programa de resultados electorales preliminares y conteo rápido que se aplicará el 4 de junio. El objetivo es comprobar el desempeño del sistema
y practicar ante panoramas de situaciones extremas. El conteo rápido consiste en levantar la muestra correspondiente a 1.818 casillas, la forma en que se recabará y transmitirá la información, el flujo de datos, así como la verificación del comportamiento de las líneas. Un juez federal negó el amparo a la diputada local Eva Cadena en contra de una posible orden de presentación. El juez determinó que no procede la solicitud de defensa de la exmorenista para evitar ser detenida a fin de comparecer ante el Ministerio Público. Y estamos a muy pocos días de la elección, 4 de junio, y por ello en Veracruz se realizó también un simulacro del PREP. En esta ocasión se incorporará por primera vez el uso de tecnología celular para la captura y transmisión de datos de la elección de 1.054 ediles. En el estado se realizarán 2 simulacros más. El próximo será el día 21 y el tercero el domingo 28 de mayo. En un nuevo audio que circula en las redes sociales se escucha una voz presuntamente del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, dando instrucciones de retener las credenciales del elector a los beneficiarios del programa de seguro alimentario o de quienes se sospeche que votarán en contra del PRI. Aparentemente este nuevo material es parte complementaria de la grabación dada a conocer el pasado 9 de mayo de la reunión en la que el mandatario habría dado indicaciones a posibles operadores del programa social de promover el voto en favor del candidato priista Manuel Humberto Cota Jiménez. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Asesinan al periodista Javier Valdés, fundador de Río DC y corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa. El presidente Enrique Peña Nieto condena el hecho y ordena a la PGR apoyen las investigaciones. Y en Jalisco atacan a la también periodista Sonia Córdoba y a su hijo. Este último fallece. Diputados federales exigen que no haya impunidad en estos crímenes y piden más protección para los periodistas. El presidente Enrique Peña Nieto agradece a los maestros hacer suya la reforma educativa. Toda mi gratitud y todo mi reconocimiento. Niegan amparo a la diputada Eva Cadena, acusada de recibir dinero ilícito. Deberá presentarse en el juzgado el 30 de mayo. Activan contingencia ambiental fase 1. No circulan todos los vehículos con holograma 2 y los vehículos con holograma 1. Terminación de placa número non. Más adelante, México celebra el centenario de Juan Rulfo, maestro del realismo mágico. Duelo de palabras entre el Tuca Ferretti y el Piojo Herrera, previo al duelo de semifinales entre Tigres y Xolos. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit informó que se presentaron quejas contra el candidato independiente a la gubernatura Hilario Ramírez Villanueva por supuestamente regalar televisores durante su campaña. Precisó que la FEPADE ya tomó cartas en el asunto e investigará el caso. En otros temas, en temas económicos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió en Washington con su contraparte estadounidense Wilbur Ross. Este encuentro se dio en medio de una disputa comercial sobre las importaciones, en esta ocasión, de azúcar mexicana al país del norte. Además, el encuentro también se realizó a unos días de que el Senado de Estados Unidos despejara el camino y dejara todo listo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Lo que buscan ambas partes es encontrar un trato que beneficie a los dos países en la importación del azúcar y no se generen más aranceles que, lejos de fortalecer el mercado, terminaría por deteriorarlo. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que su país se reserva el derecho al proteccionismo comercial, pero que sus pares internacionales están cada vez más cómodos con la agenda económica del gobierno del presidente Trump. Dijo además que tiene esperanzas de que junto a Canadá y México puedan arreglarse las diferencias en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, pues finalmente ya se eligió a los finalistas del diseño, a los que presentaron el diseño para construir el muro, este muro famoso que prometió el presidente Donald Trump en la frontera con México. Aún no los hacen públicos, se dio a conocer que presentaron muchísimas propuestas, entre ellos muros que parecían a la muralla china,
otros muros que parecían, o más bien se construían con nuevas tecnologías, en fin, un sinfín de posibilidades. Vamos a esperar qué características fueron estos dos finalistas. Estados Unidos hizo una grave acusación en contra del régimen de Bashar al-Assad de construir crematorios cerca de Damasco. El gobierno de Estados Unidos acusó a Siria de construir un crematorio en la prisión de Zainaya, a 45 minutos de Damasco. Su objetivo, desaparecer los restos de las ejecuciones en masa que realiza el régimen de Bashar al-Assad. Fuentes fidedignas creen que muchos de los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, pero ahora creemos que el gobierno sirio ha instalado un crematorio en la prisión de Zainaya con el fin de no dejar evidencia de las ejecuciones en masa. Se presentaron fotografías como evidencia de la existencia de este crematorio que comenzó su construcción en 2013. De acuerdo con Washington, ahí son asesinadas 50 personas cada día, sin un juicio, muchas de ellas en la horca. Se estima que han muerto entre 5.000 y 11.000 personas. De acuerdo con testimonios de los pocos presos que han sobrevivido, son víctimas de tortura, son violados, electrocutados. Por ello, el gobierno estadounidense hizo un llamado a que las atrocidades del régimen sirio terminen. Solicitó la ayuda de Rusia, que afirman ha consentido junto con Irán todos estos hechos. El régimen debe parar todos los ataques en contra de civiles y fuerzas opositoras, y Rusia debe ser responsable de que el régimen lo cumpla. Rusia debe, con urgencia, ejercer su influencia sobre el régimen sirio para garantizar que estas terribles violaciones terminen ahora. Aunque no se habló de un ataque militar para destruir el complejo, el reporte será presentado a la comunidad internacional para que se tome una determinación. Con información de Rodolfo Hernández, México al Día. La Casa Blanca catalogó de falsa la noticia del diario The Washington Post, donde revelaba que el presidente Donald Trump había compartido información secreta sobre el Estado Islámico al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. La nota del Washington Post informaba que Donald Trump había proporcionado información al funcionario ruso sobre la posibilidad de que los yihadistas utilicen ordenadores para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, juramentó a Robert Lighthizer como el nuevo representante comercial de los Estados Unidos. Este hombre será el encargado de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se espera que Lighthizer visite este día al Congreso como parte del proceso de consultas previo a la notificación oficial sobre el inicio de la negociación del Telecán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró al diputado del Partido Conservador, Édouard Philippe, como nuevo primer ministro. Hasta antes del nombramiento, Philippe se desarrollaba como alcalde de la ciudad portuaria de Le Havre, y este anuncio fue hecho por el secretario general de la presidencia, Alexis Kohler, quien dijo que con este nombramiento el presidente buscará una mayoría parlamentaria para impulsar reformas que saquen a Francia del estancamiento. En su segundo día como presidente de Francia, Emmanuel Macron se reunió con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. El presidente Macron aseguró que Francia se convertirá en un país de reformas en materia de empleo, salud y educación. La agenda francesa será una agenda de reformas en los próximos meses. Reformas económicas, sociales y educativas. Como dije durante la campaña, no porque la Unión Europea lo pidiera, sino porque Francia lo necesita. Ambos mandatarios acordaron fortalecer la relación bilateral y trazar una ruta de trabajo para los dos países. La primera gira del presidente Macron, muy importante y relevante el hecho de haber ido, por supuesto, a Alemania. Eso quiere decir que es un ferviente creyente e impulsor de la Unión Europea, de que continúe la Unión Europea. De nueva cuenta, Venezuela fue el escenario de protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Durante esta jornada fue herido un policía a quien le disparó un francotirador. Esto en Carabobo, donde las autoridades dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y disparo de perdigones. 7 personas resultaron heridas, mientras que en la isla turística Margarita 13 personas fueron detenidas por las protestas, entre ellas la diputada opositora Janet Fermín.
El empresario brasileño Marcelo Odebrecht fue interrogado por un fiscal de Perú por las acusaciones de corrupción en su contra. Reafirmó que entregó $3 millones para la campaña del expresidente de Perú, Ollanta Humala, en 2011, declaración que ya había hecho ante autoridades de Brasil. En la diligencia estuvieron presentes los abogados del expresidente Humala. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, en información ya nacional, activó la fase 1 de contingencia por ozono en la Ciudad de México. El índice de contaminantes llegó a 151 puntos IMECA en la delegación Tlalpan. Con esto, hoy no podrán circular los vehículos con holograma 2, los vehículos con holograma de verificación 1 y terminación de placa NON. Tampoco podrán circular los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8. También no podrán circular los vehículos con placas del extranjero u otras entidades del país que no cuenten con el holograma 0, 00 o exento. Con el propósito de analizar y aplicar los mecanismos más eficaces de prevención de desastres naturales, se inauguró en la Ciudad de México el Foro sobre Políticas de Cooperación en Seguridad Hemisférica y Ayuda Humanitaria. Esto como parte de la 13ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Este encuentro reúne a los altos mandos en materia de seguridad en Centro y Sudamérica. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, informó que ya hay avances en el nuevo modelo de seguridad para zonas turísticas. Dijo que se trata de fortalecer el Estado de Derecho, así como a las policías estatales, municipales y a los jueces. Yo espero que en el lapso de un mes lo estemos pudiendo ya compartir con los diferentes destinos y va a depender mucho de la receptividad que tengamos en cada estado de la República y en cada destino turístico. Pero sí tenemos, y ahí yo lo asumo como un tema principal, tenemos que asumir que el elemento principal para decidir dónde viajas o no, pues es la seguridad. Esto lo dijo al participar en el 34 aniversario luctuoso de Miguel Alemán Valdés. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Turismo refrendaron la firma de un convenio de cooperación en materia turística. Con este acuerdo, empresas y prestadores de servicios del sector turístico pueden disponer de la tecnología de los centros del CONACYT, así como sus proyectos para hoteles, aerolíneas y promoción en todo el país. De lo que se trata es de que en una plataforma digital, por un lado, se inscriban los compradores, las cadenas hoteleras, las líneas aéreas, los que necesitan cosas. ¿Qué necesitan y cuántas? Y por otro lado, que también se inscriban en esa plataforma los proveedores. Podemos observar que la generación de plataformas tecnológicas para el hospedaje, vuelos, transportación, itinerarios, ha dado un vuelco total a la forma en que planeamos y viajamos en la actualidad. Es determinante hacerse de las herramientas más innovadoras y promover la participación de empresas. Vamos a las breves del país. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, se reunió con el presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, con el fin de llegar a un consenso respecto a un aumento al salario mínimo. Coincidieron en que existe voluntad política para que este supere los 90 pesos. Tenemos un sentido de hacerlo pronto, de hacerlo bien, que se siga recuperando el poder adquisitivo, pero no estamos viviendo, repito, esa condición de emergencia. Y esto no ha sido una lucha de colores o de partidos, sino de justicia, y así la hemos entendido. La Secretaría de Hacienda informó que el próximo 30 de junio publicará el límite de deuda que los estados podrán contratar para el próximo año. Habrá un semáforo de endeudamiento que dirá si la deuda es elevada, en observación o sostenida. Se busca generar una mejor planeación y mayor transparencia. El Foro Mundial para la Naturaleza inició formalmente una campaña para tratar de salvar de la extinción a la vaquita marina. Hizo un llamado para que se prohíba el uso de redes de enmalle en el Alto Golfo de California y que en su lugar se ofrezcan artes de pesca alternativas para los pescadores de la región. Dio comienzo la temporada de huracanes en el Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la formación de 16 ciclones. Se trata de 12 tormentas, 8 huracanes, 3 de ellos de categoría 3 o mayor. De acuerdo con el promedio histórico, esta predicción es la más baja en 30 años.
Todos los martes, Carla Sentía nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. Seguimos recorriendo la extensa geografía del maíz y sus derivados convertidos en antojitos. Esta vez regresamos a la Huasteca para hablar de otro de los platillos emblemáticos de esta zona, los bocoles. La región conocida como la Huasteca abarca los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Cada entidad con perfiles muy definidos en su culinaria, pero también compartiendo algunos rasgos con sus vecinos. Es el caso del bocol, al que podemos describir como pequeñas tortillas de masa de maíz, semejantes a las gorditas del centro de la República. Esta masa se mezcla con manteca de cerdo y de res, en ocasiones con tuétano, a la que se le agrega sal. Dependiendo la localidad, su tamaño puede ir de los 5 a los 10 centímetros de diámetro. Se cuecen al comal y una vez cocidos, se abren por la mitad y se rellenan de carne, pollo, queso, huevo, chorizo, picadillo, papas, rajas, frijoles, nopales, chicharrón, moronga o huevo con chile colorado. Existen también los bocoles de frijol, conocidos como bocoles pintos, que se preparan con frijoles negros mezclados en la masa. Los bocoles verdes se hacen integrando epazote a la masa. El relleno puede ser con salsa picante o queso desmoronado. Hay otra variedad del bocol verde que no lleva relleno y la masa se mezcla con chile verde y cilantro. Se prepara en la región del Totonacapan. A la masa también se le puede agregar asiento de chicharrón, lo que le da un sabor muy especial a este alimento. Las variantes son innumerables. Hay bocoles que no contienen ningún guiso, solamente salsa picante y queso fresco espolvoreado. Los bocoles pueden ser también sustitutos de la tortilla en el almuerzo. Incluso hay quienes comen unos bocoles sin relleno al amanecer acompañados con un café negro. Actualmente se pueden encontrar estos antojitos en las mesas de las casas, en puestos callejeros y también en varios restaurantes de la región. Como siempre, los invito a conocer y disfrutar más de los sabores de México, pues en cada uno de sus rincones encontraremos una sorpresa. Si quieren descubrir más de nuestra gastronomía, visiten mi página web saborearte.com.mx y síganme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Muchas gracias, Carla. Y es un gusto comunicarnos con Salvador Jara Guerrero, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, precisamente quien nos hablará de un importante convenio porque trasciende precisamente nuestras fronteras. La SEP con el Latin Business Association en materia de educación dual, además para fortalecer también el futuro de los jóvenes mexicanos. Muy buenos días, subsecretario, es un placer que esté con nosotros en México al Día. Hombre, muchísimas gracias, muy buenos días, a sus órdenes. Gracias. Pues interesante este acuerdo que se hizo, pero ¿quién mejor que usted para que nos explique de qué se trata? ¿Cuáles son los ejes fundamentales de este acuerdo? Mire, pues es un importante convenio porque es la primera vez que firmamos uno con una asociación de empresarios de los Estados Unidos. En este caso es la Latin Business Association, que es un grupo fuerte de empresarios mexicanos que usan alta tecnología. Dentro de sus líneas más importantes están las energías alternativas, y lo que nos están ofreciendo pues son estancias para los estudiantes mexicanos de universidades públicas, de tecnológicos, de universidades politécnicas y tecnológicas, de tal forma que tengan contacto con el mercado laboral y con tecnologías de punta antes de concluir su carrera. Subsecretario, sabemos de los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Educación Pública precisamente para hacer estos vínculos entre nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, con el mundo en general, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, este es uno de los objetivos más importantes. Hemos encontrado que nuestros ingenieros salen muy bien preparados, pero les hace falta un contacto con cómo hacer las cosas. Es decir, salen muy bien teóricamente, con conocimientos, pero en el momento que se presentan a la empresa, en el mundo laboral, pues han tenido poco contacto, y entonces pues es un choque fuerte en donde no obtienen las habilidades suficientes. Y bueno, dentro de esta política del secretario Aurelio Nuño es que desde los primeros años puedan tener contacto con las empresas y puedan estar haciendo prácticas. ¿Cuál es esta metodología? ¿Ya entró en vigor o cuándo entra en vigor?
por medio de qué instituciones de manera precisa va a hacer estos contactos para poder acercarse a estas empresas estadounidenses. Bueno, este es el primer acercamiento que tenemos con las empresas estadounidenses. Yo creo que será apenas el primero. Tenemos aquí alrededor de 200 empresas, decía yo, ya importantes. La mayoría tienen su base en California, pero esto será el inicio seguramente de otro tipo de intercambios. Y en México pues tenemos ya cientos de convenios con empresas tanto mexicanas como empresas extranjeras que están aquí situadas en México, que también están becando a los estudiantes para que hagan estancias siendo estudiantes en las empresas desde que están en los primeros años. Y ha sido pues un modelo muy exitoso, porque lo que las empresas han descubierto es que nuestros jóvenes son muy talentosos, que lejos de que ellos pierdan, ganan, porque al estarlos impulsando para que trabajen en altas tecnologías, al mismo tiempo ya los están preparando de tal forma que los primeros contactos cuando son estudiantes ya no los sueltan, ya los detectan y ya les dan beca, para de tal forma que al terminar su carrera pues los contratan. Subsecretario, ¿cuántos estudiantes se van a beneficiar con este acuerdo que firmaron ustedes? ¿Y a partir de qué momento van a comenzar estos intercambios ya con las empresas que estarán asentadas básicamente en California? Bueno, el primer piloto que ya estamos iniciando será a principios del próximo semestre, ya en un par de meses, y estaremos enviando 30 estudiantes fundamentalmente de universidades politécnicas y tecnológicas. A partir de ahí, yo creo que vamos a estar enviando jóvenes cada 3 y cada 6 meses, y el número pues se va a ir expandiendo seguramente de manera exponencial. Pues muy interesante, subsecretario Salvador Jara Guerrero, estos programas, estos proyectos que están innovando y sobre todo pues para impulsar a nuestros jóvenes a que estudien, se universalicen y por supuesto tengan pues mayores herramientas para su futuro personal. Muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día y compartirnos estas experiencias. Bueno, al contrario, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la PGR apoyar a las autoridades locales de Culiacán en las investigaciones sobre el asesinato de Javier Valdés. Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, calificó el ataque al periodista como una afrenta grave a la libertad de expresión. Pidió llegar a las últimas consecuencias. Un sujeto apuñaló al sacerdote Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropolitana. Reportan como grave el estado de salud del religioso. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Tamaulipas la reunión del Gabinete de Seguridad Federal. Hubo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su presencia, hubo reconocimiento a la coordinación. El INE identificó 2.754 secciones que presentan dificultades para la organización de las elecciones del próximo 4 de junio en algunos estados. Más adelante, la Casa Blanca desmintió que el presidente Donald Trump haya dado información secreta sobre el Estado Islámico a Rusia. Y este martes, México celebra el centenario del natalicio del escritor jalisciense Juan Rulfo. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana de martes y bueno, seguimos hablando del hackeo, del ataque de malware masivo en todo el mundo que afectó a grandes compañías como lo son Telefónica, por ejemplo, en España o el Servicio de Salud del Reino Unido. Sin embargo, también afectó a Disney. Bob Iger, el consejero delegado de esta compañía, confirmó ante empleados de ABC en Nueva York que la compañía fue víctima del crimen cibernético. Los hackers robaron una película
y han solicitado un rescate económico a cambio de no divulgarla a través de Internet. Aclaró que no se dejarán amedrentar y mucho menos pues accederán al pago, y en respuesta iniciaron una investigación para dar con los responsables. El medio The Hollywood Reporter fue el encargado de la publicación, en la cual además explican que la manera en que los piratas cibernéticos están presionando a Walt Disney para que pague es bajo la amenaza de publicar el contenido en fragmentos de 20 minutos hasta recibir el pago en la moneda digital Bitcoin. La compañía no reveló el nombre del largometraje que fue robado, sin embargo, ya se mencionan algunos títulos como podrían ser Piratas del Caribe 5 o Cars 3. Sin embargo, pues es una situación delicada para esta compañía. Ya veremos cómo reacciona y si realmente se empiezan a liberar estos fragmentos de la película después de que pues fue bloqueada, robada por piratas cibernéticos. Así que sin duda que este aspecto, el asunto de la ciberdelincuencia, es un asunto al que va a tener que ponérsele mucha atención en los años por venir. Y gracias a las ideas innovadoras en tecnología que constantemente están implementando los japoneses, las próximas Olimpiadas de 2020 con sede en Tokio prometen ser un verdadero espectáculo futurista sin precedentes. Y como adelanto de lo que el país asiático está preparando, ya hemos hablado de algunas cosas, pero ayer se reveló que la firma automotriz Toyota pues activará un servicio que se llama SkyDrive, que es un vehículo aéreo que volará a 10 metros sobre la carretera a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Actualmente 30 voluntarios de la startup Cartivator, bajo el liderazgo de Masafumi Miwa, especialista en drones de la Universidad de Tokushima, están trabajando en este prototipo que se pretende esté listo ya en 2018 para iniciar la fase de pruebas. La idea de Toyota, además de superar las expectativas en tiempo que se han planteado otras empresas como Tesla y Uber para crear un auto volador, es que la antorcha de la justa deportiva del 2020 se encienda con ayuda de uno de sus drones gigantes, es decir, un carro volador. Un momento que quedaría, por supuesto, en la memoria de la humanidad entera, de millones de personas que tendrán la mirada en este magno evento. Otras de las innovaciones de Japón son, por ejemplo, que las medallas se construirían con basura electrónica y muchas otras cosas que seguramente nos tendrá preparado Japón para esas Olimpiadas 2020. Y bueno, precisamente vámonos hasta el espacio porque la compañía SpaceX de Elon Musk compartió en sus cuentas oficiales de redes sociales imágenes del lanzamiento del cohete portador Falcon 9, el cual llevaba a bordo un satélite de comunicación Inmarsat 5F4, propiedad de la mayor compañía espacial del Reino Unido de telecomunicaciones. Este satélite tiene como misión el brindar servicios de Wi-Fi, de Internet inalámbrico, a los barcos y aviones en alta mar. Específicamente, proporcionará mayor capacidad de banda ancha y mayor velocidad para usuarios de esta compañía espacial de Londres, Inmarsat. El lanzamiento se realizó desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida, a las 19:21 hora local y 32 minutos más tarde. Una vez más, el sorprendente Falcon 9 desprendió el Inmarsat y pues regresó a la Tierra. Es la primera vez que la compañía espacial del Reino Unido recurre a los servicios de una compañía americana para sus misiones, mientras que para SpaceX, propiedad de Elon Musk, es el quinto lanzamiento en lo que va de este año, lo cual nos habla pues de cómo está avanzando la carrera espacial ahora con el Falcon 9, este cohete reutilizable que por supuesto minimiza los costos de los lanzamientos. Y pues también cabe mencionar que SpaceX ya está empezando sus pruebas de su cohete Falcon Heavy, que promete poder llevar pues cargas mucho más pesadas al espacio y que promete ser su cohete con el cual pretende llegar hasta el planeta rojo, hasta Marte. Hoy es martes y como todos los martes queremos hacerle una invitación para que forme parte de México X. México X es una plataforma de cursos completamente gratuitos, abiertos y en línea, creada y promovida por la Secretaría de Educación Pública y operada por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Y para participar, para utilizar esta maravillosa herramienta, solo requiere entrar a la plataforma a través de la página mexicox.gov.mx, dar de alta una cuenta gratuita verificando que
que todos los datos sean correctos, pues se utilizarían en caso de emitir cualquier certificado que se pueda obtener una vez que se hayan completado los cursos. Ya activada la cuenta, todo está listo para que puedan navegar, inscribirse al curso que deseen, y estos cursos son para todos, están dirigidos para distintos niveles educativos y su principal objetivo es promover en los alumnos el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades. Así que si ustedes de las personas que gustan de aprender, que tienen iniciativa y que buscan nuevas herramientas, definitivamente México X es la opción, no se queden sin probarla. Esta es la información, que tengan excelente martes. Gracias, Anita. Tiempo de un respiro, de un momento de reflexión. Ya está lista Cris Pando y su Sembrarte. Cris. Un plan de vida se basa en 3 preguntas existenciales, que son: ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué debemos hacer? Las cuales, sin embargo, son demasiado importantes para permitir que otros las respondan por nosotros. Muchas personas solo se comprometen a medias en la aventura de la existencia. Avanzan con timidez, a pesar de sentirse frustradas, no sabiendo de dónde sacar el simple valor de ser. Quienes quieren alcanzar el triunfo, entendiendo que el éxito es la consecuencia de los sueños y las metas vitales que tenemos, tienen que entender esto. El éxito no solo se alcanza deseándolo, imaginándolo, se requiere acción. Este es básicamente el secreto, es lo que tratan de enseñar la mayoría de los guías. Sin embargo, nosotros no sabemos qué acciones hay que tomar y queremos que nos la digan exactamente, paso a paso, así como los resultados que tendremos y las acciones que seguir posteriormente. Se nos inculca que un medio para triunfar en la vida es pedir. Pedimos milagros, pedimos dinero, pedimos muchas cosas ya que se nos enseñó a pedir, para que no nos diéramos cuenta que uno de los secretos para triunfar es el dar. ¿Quieres más éxito? ¿Quieres mejor salud? ¿Quieres más dinero? ¿Qué estás dando a cambio o ofreciendo para recibir aquello que buscas? ¿Quieres ganar? Tienes que transformar tu mentalidad de perdedor a mentalidad de triunfador. Pero debes estar dispuesto a pagar un precio por tu éxito. Nada que valga la pena en este mundo es gratis, recuérdalo. Haciendo tu mente, alcanzarás las metas y sueños que quieres. La mente es el más poderoso aliado que tenemos, pero también puede ser el más despiadado enemigo si la dejamos libre y sin entrenamiento. El resentimiento, el rencor, el odio, los celos y otras emociones negativas son nocivas y obstaculizan que atraigas a tu vida todo lo bueno que quieres. Por esa razón, es necesario limpiarnos por dentro en el sentido emocional, mental y sobre todo espiritual. Soy Cris. Ten un maravilloso día y hoy regálate un gran abrazo. Francisco Abundis ya está listo en el estudio. Vamos a hablar de un tema muy importante, Francisco. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos ante un momento de transformación en la parte educativa, obviamente a raíz del marco del modelo educativo, del nuevo modelo educativo. Y creo que estas estadísticas que traes a colación esta mañana, pues nos hablan precisamente de que la gente al menos está buscando un cambio en nuestro sistema educativo. Muy buenos días. Así es, Omar, Pati, ¿cómo están? Muy buen día. Paco. Sí, creo que es un tema que pues le tenemos que poner mucha atención por la importancia que tiene, porque además es parte de las reformas estructurales. Creo que de manera injusta, como suelen ser las cosas en la opinión pública, no muy bien ponderada, no muy bien evaluada. Tal vez las razones son evidentes, es un tipo de reforma que requiere tiempo, tal vez más de una generación para que podamos ver sus beneficios. Pero por lo pronto sí creo que es interesante ver, más allá de la reforma educativa, cómo la gente está percibiendo el nuevo modelo educativo y en algún sentido la capacidad de autocrítica que tenemos como ciudadanos y sobre todo como padres de familia. Les doy dos datos para empezar. En julio de 2016 preguntamos, ¿usted cree que es necesario o no cambiar la forma en que se dan clases en México? Básicamente 2 de cada 3 adultos en este país, que es el área verde que ven ahí, 65%, dijo que sí era necesario.
En abril del 17, un poco más de 6 meses después, 8 meses después, es decir, en nuestra última medición, el sí es necesario subió a 81%. Es decir, sí hay un nivel de conciencia que tenemos que cambiar la forma en que se dan clases por hablar de lo que está proponiendo el nuevo modelo educativo. Si bien este 81% que aparece a la derecha es un nivel de consenso de 4 de cada 5 mexicanos, 8 de cada 10, como lo quieren ver, como veremos en el siguiente gráfico, cuando los subsegmentamos entre aquellos adultos mexicanos con hijos en edad escolar, ese 81 se va a 85. Es decir, entre padres de familia existe un consenso todavía mayor y hay abre una demanda, un nivel de apoyo mayor al nuevo modelo educativo. De lo que propone el nuevo modelo educativo, ¿dónde estamos percibiendo las carencias como sociedad, como padres de familia? Y en el siguiente gráfico se me hace interesante que parte de esta coincidencia con el nuevo modelo educativo tiene que ver con lo que estamos viendo como faltantes hoy día en la educación de nuestros hijos. Les voy a leer las categorías que no se ven del todo bien en la pantalla. En la primera barra es, la pregunta es, ¿qué tanto cree que los alumnos en México saben desarrollar las siguientes habilidades? Mucho, algo, poco o nada. La primera categoría es expresarse correctamente por escrito y al hablar, y tenemos niveles de 62% de los adultos de este país que creen que hoy se desarrollan poco o nada estas capacidades. Saber resolver problemas, 60% dice que las desarrollamos poco o nada. Saber argumentar y ser críticos, 63% cree que tenemos poco o nada de esas capacidades. Confiar en sus capacidades es el que está un poco más parejo, 49-49. Saber hablar en público, ¿no? Que creo que todos coincidiríamos en que es una capacidad, claro, o una cualidad, una habilidad que básica que se debería de tener. 62% dice que no la tenemos. Y tener interés en el cuidado del medio ambiente y su entorno es donde creo que salimos un poco mejor librados. 42% dice que sí tenemos mucho o algo y 56% poco o nada. En resumen, ¿de dónde viene este consenso sobre la necesidad de cambio en la forma en que se enseña en este país? De las carencias que sabemos que tenemos. No sabemos hablar, no sabemos argumentar, al parecer, dirían estos padres, no sabemos escribir, no tenemos capacidad de resolución de problemas. Creo que dice mucho, ¿no? ¿Y se contemplan los niveles, por ejemplo, educativos de los padres, Paco? Esto es en general. Probablemente a mayor escolaridad sería más crítico el diagnóstico, ¿no? Porque estás más consciente de lo importante, claro, de esas habilidades. Yo creo que independientemente de si se es ingeniero, si tiene una capacidad técnica, o se está en una disciplina social o se está en un área científica, capacidades tan básicas como expresarse bien de manera escrita o de manera hablada en cualquier sociedad son bien valoradas. Y creo que sí, muchos, digamos, si lo vemos en grandes números, solamente el 10% del país tenemos la fortuna de llegar a educación universitaria. Es frecuente ver a profesores de universidad que se quejan de alumnos que no tienen estas capacidades aún estando en este ciclo escolar, claro, en educación superior. Y quiere decir básicamente que no las desarrollaron en los ciclos más básicos como educación básica, claro, la secundaria o educación media básica. Finalmente, se le preguntó al ciudadano y nuevamente hicimos esta división entre población general y aquellos con hijos en edad escolar. ¿Qué método cree que es mejor utilizar para la enseñanza de los niños? Que los alumnos memoricen los contenidos o que los alumnos aprendan a pensar y puedan defender sus argumentos. Sí, que creo que ese es justamente uno de los hechos medulares, ¿no?, del actual modelo educativo, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? Así es. Yo creo que los niveles, esta parte. Exactamente, los niveles de consenso están ahí. Yo creo que tiene, digamos, todo este nuevo modelo educativo el apoyo de padres de familia, ya más, claro, digamos, los temas institucionales, ¿no?, los temas con sindicatos, veremos esos ya cómo se desarrollan. Este nivel de apoyo resulta un poco contradictorio cuando revisamos
cómo está evaluando hoy el ciudadano la reforma educativa, porque nuevamente parece que la está viendo de manera muy crítica, incluido digamos, la imagen del propio secretario de Educación, que no pasa por su mejor momento. Sorprende un poco cuando vemos estos niveles de consenso, cuando vemos que la gente realmente quiere este cambio en el Tal vez modelo. ahí entran los factores de politización de las cosas, ¿no? Puede ser politización, a veces no sé si es un tema de, dudo que sea ya de comunicación. Politización podría ser. Puede ser parte del entorno que tenemos en el país, donde no queremos más conflicto, no queremos nuevamente que en este caso una institución como las escuelas públicas o los maestros, si bien estamos de acuerdo nuevamente con todos estos cambios, cuando vemos estas marchas, cuando vemos estas expresiones, como que no dejan de sorprender al ciudadano promedio, ¿no? Y me quedo con lo que dijiste al inicio, Paco, de que a veces pues estas reformas, ¿no?, estructurales son lentas, ¿no? Llevan su tiempo. Imagínate cambiar un sistema educativo, esto sabemos que no es de la noche a la mañana, se tienen que no solo subir todos los grupos que conforman un modelo educativo, desde los padres de familia, con eso que está la escuela al centro. Y hace rato que comentabas de manera muy interesante esto de que los chicos no sabían, por ejemplo, hablar en público, o los padres así lo perciben. Exacto. Por ejemplo, se acaba de llevar hace poco un evento donde la oratoria ya va a ser una de las nuevas aplicaciones, ¿no? Va a ser ya una clase, un curso obligado dentro de esta nueva forma, precisamente para contrarrestar estos efectos. En fin, es algo muy interesante esto que comentas. Creo que lo bueno, la síntesis es que la gente quiere un cambio en el modelo educativo, en el sistema educativo mexicano, y pues ojalá y se esté llevando hacia esa parte. Y tal vez lo que no tenemos todavía es como la paciencia para ver estos cambios verlos suceder o verlos pasar, y queremos tal vez soluciones más de corto plazo, ¿no? Que sería una razón, digo, no es lógica, ¿no?, como suele ser. Pero tal vez sí, porque implicará un proceso bastante largo, ¿no? Como tú decías, probablemente implique 2 generaciones por lo menos. Sí, digamos, si lo vemos con administraciones pasadas, es interesante los temas que tenemos hoy en la discusión. Yo lo compararía con algunas de las reformas en una administración que tuvo también muchos cambios, como la del expresidente Salinas, que fueron reformas que se vinieron a valorar casi un cuarto de siglo después. Digamos, un buen ejemplo puede ser el TLC, donde ahora estamos muy preocupados por el TLC cuando fue cuestionado, pero en su momento como que nadie alcanzaba a ver, estoy hablando de 1994, ¿no?, casi un cuarto de siglo, donde nadie alcanzaba a ver la consecuencia magnitud, ¿no?, y la magnitud. Intuyo que estamos en un cambio de esa dimensión, donde nuevamente tiene niveles de apoyo muy amplios, pero la gente no alcanza a valorar todavía la consecuencia que puede tener. Así es, ¿no? Así es. Bueno, Paco Abundis, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y darnos estos datos muy interesantes siempre. Gracias, Paco. A ti, Omar, gracias. México celebra el centenario de Juan Rulfo. ¿Dónde puedo ver a Pedro Páramo? Por todas partes. Pedro Páramo es un rencor vivo. ¿Y usted quién es? Abundio. También soy un hijo de Pedro Páramo. Fuerza poética, intensidad y misterio impregnan la historia de Pedro Páramo, novela que marcó la narrativa moderna en México y el mundo. Juan Rulfo escribió en 4 meses esta obra oscura y prodigiosa, en la que todos los personajes están muertos. En realidad es una novela de fantasmas. De fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. El libro de cuentos El Llano en Llamas es la otra joya literaria que convierte a Rulfo en un autor incomparable. A lo largo de los 17 relatos que contiene el libro, el autor mexicano dibuja una galería de personajes en un ambiente sórdido y angustioso, con apenas unas pinceladas. Nunca un campesino mexicano ha hablado realmente como un campesino de Rulfo en la realidad, y nunca un campesino mexicano ha sido tan genuino para nosotros como un campesino de Rulfo. Hay un misterio en esta
creación rulfiana. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en Apulco, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. Fue el tercero de 5 hermanos de una familia acomodada. Su padre murió asesinado cuando él tenía 5 años. En 1934, Rulfo se mudó a la Ciudad de México. A finales de esa década se inició como escritor y fotógrafo. Publicó El Llano en Llamas en 1953 y Pedro Páramo en 1955. Estas 2 obras fueron suficientes para ubicarlo entre los más grandes escritores universales. En lugar de elucubrar, de hacer divagaciones, de hacer ensayos, de introducir su propia filosofía de la vida, que es muy característico en la novela, yo he intentado eliminar esos aspectos. Juan Rulfo se hizo acreedor a diversos reconocimientos, como el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de España en 1983. Las 2 últimas décadas de su vida las dedicó a la edición de libros de antropología contemporánea y antigua de México en el Instituto Nacional Indigenista. El genial cuentista jalisciense falleció el 7 de enero de 1986. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El artista plástico mexicano Felipe Ehrenberg falleció en Cuernavaca, Morelos, a causa de un infarto a los 73 años. Él desarrolló la labor de editor y fue un impulsor de las ediciones de arte. Inició sus estudios del arte visual y gráfico con artistas como José Chávez Morado, Feliciano Béjar y Matías Geritz. Posteriormente emprendió investigaciones sobre las diversas corrientes históricas del arte visual y plástico. La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, lamentó el deceso del artista y promotor cultural a través de su cuenta de Twitter. Descanse en paz. La madrugada del lunes murió de un ataque al corazón Mario Moreno Ivanova, hijo de Cantinflas. El empresario, nacido en 1960, era hijo adoptivo de Cantinflas, del matrimonio de Cantinflas con Valentina Ivanova. Le sobreviven su tercera esposa, Tita Marves. Daniel. Vamos al resumen. Asesinan al periodista Javier Valdés, fundador de Río 12 y corresponsal de La Jornada en Sinaloa. Y en Jalisco atacan a la también periodista Sonia Córdoba y a su hijo, este último falleció. Acuchillan a sacerdote en la Catedral Metropolitana, se reporta en estado crítico. Gobierno federal y estatal unen esfuerzos para combatir al crimen organizado en Tamaulipas. Siempre vamos por los objetivos principales, pero también vamos por los demás. Y vamos por sus actividades logísticas. Se registra otro enfrentamiento entre militares y huachicoleros. El presidente Enrique Peña Nieto agradeció a los maestros por hacer suya la reforma educativa. Toda mi gratitud y todo mi reconocimiento el asegurarnos que la educación que tengamos en México sea de calidad. Niegan amparo a la diputada ex de Morena, Eva Cadena, acusada de recibir dinero ilícito. México fue uno de los países más afectados por el ciberataque que comenzó el viernes. Activan contingencia ambiental fase 1. México celebra el centenario de Juan Rulfo, maestro del realismo mágico. Y en los deportes, duelo de palabras entre el Tuca Ferretti y el Piojo Herrera, previo al duelo de semifinales entre Tigres y Xolos. Gracias, nos vemos mañana. Así es, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Chao.